Bueno, Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista boliviano con más de 25 años de lucha aquí en Bolivia. Somos un referente del feminismo boliviano, la verdad, con mucho trabajo por detrás. Nosotras hacemos un trabajo político a nivel simbólico, pero también a nivel concreto, ¿no? A nivel práctico también. Tenemos una casa aquí en la ciudad de La Paz y también una casa en la ciudad de Santa Cruz. A nivel simbólico, digamos, tenemos mucho trabajo político, estético, especialmente trabajo por María, que es mi compañera y fundadora del movimiento. Y a nivel práctico también y concreto tenemos muchos servicios que ofrecemos a las mujeres como coherencia política de nuestro trabajo, ¿no? Servicios que van desde asesorías contra la violencia machista, asesorías para pensiones familiares, etc. Tenemos una radio, la radio es esta, la que estamos aquí, que es nuestra voz, que es nuestro pulmón también, pero que también es una radio que comparte sus ondas radiales con otros grupos a nivel político, con alianzas, con organizaciones sociales también a nivel político, y también tiene un trabajo, una propuesta artística muy, muy original en esta ciudad, ¿no? Y Mujeres Creando somos varias mujeres, no somos demasiadas, ¿no? Somos mujeres muy diferentes, no somos mujeres que coincidimos ideológicamente a rajatabla, somos mujeres también que disentimos entre nosotras, pero dentro de todo lo que somos nosotras tenemos un pacto a nivel más ético, ¿no? No somos personas que piensan idéntico a nivel ideológico, pero sí tenemos un pacto ético entre nosotras. Entonces por eso somos mujeres muy distintas, que venimos de estratos diferentes, nacionalidades diferentes, opciones sexuales diferentes. Entonces somos una variedad, la verdad, y Mujeres Creando es un referente definitivamente. Bueno, yo empezaría con una frase muy concreta que sintetiza muy bien nuestro pensamiento. La creatividad es un instrumento de lucha y el cambio social es un hecho creativo. Nosotras no somos artistas, no nos interesa reconocernos dentro del sistema arte y tenemos una crítica muy, muy fuerte y muy profunda a lo que es todas estas mediaciones que supone el arte contemporáneo y todas estas jerarquías que supone. Por ejemplo, en Bolivia, todo lo que es el mundo del arte está concebido como bellas artes y está en manos de una oligarquía racista, clasista, homofóbica, que históricamente ha utilizado el arte como un escenario como prolongación de su poder para constituirse en la sociedad como la clase culta, frente a los estratos populares, plebeyos, incultos, incapaces de producir arte o ideas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones sobre las cuales Mujeres Creando tiene una posición tomada. Lo que sucede es que Mujeres Creando es un laboratorio que trabaja sobre lo que son los lenguajes, que trabaja sobre lo que es la capacidad de interpelar a una sociedad. Y nosotras trabajamos sobre lenguajes que lleguen al corazón, sobre lenguajes que provoquen, sobre lenguajes que conmuevan. Y en ese sentido, muchos escenarios muy importantes del arte mundial nos han convocado por la validez, la profundidad, la calidad de nuestro trabajo. Pero nosotras tampoco es que somos unas activistas. Nosotras hacemos política, no hacemos arte. Y cuando estamos en una institución artística, como en el caso del Centro Cultural Metropolitano, no dejamos afuera nuestra posición política, ni dejamos de hacer política. Nosotras concebimos ese espacio, digamos, tradicional de arte también como un espacio político. Creo que este es un debate muy largo, muy profundo, pero por lo menos que queremos nosotras abrirlo y seguir abriéndolo, no cerrarlo. Bueno, el milagroso altar blasfemo tiene un origen desde el 2016. Tuvo una primera versión aquí en Bolivia cuando nosotras como Mujeres Creando fuimos invitadas por la Bienal de Arte CIAT aquí para pintar un mural en la fachada del Museo Nacional de Arte de La Paz. Fue un pacto que hizo María en el cual no fuimos haciendo ningún tipo de concesión. Pusimos nuestras condiciones en el sentido de que decían, queremos ese espacio o la vicepresidencia, y si no quieren darnos ese espacio, pues no queremos estar, ¿no? Y nos dieron.
porque también a nivel aquí, a pesar de que la clase cultural clasista de esta ciudad no nos digiere, sí han podido reconocer, obviamente, de los espacios que nos llaman, que nuestro trabajo a nivel simbólico, conceptual, político, estético, tiene calidad, ¿no? Entonces, no han tenido de otra, o sea, no han tenido porque ellos nos necesitan a nosotros para validarse, necesitan nuestro discurso para validar lo vacío que está sus discursos artísticos del arte nacional boliviano. Y entonces, elegimos ese espacio sin contarles lo que íbamos a hacer prácticamente. Hicimos el primer altar blasfemo, pero lo hicimos como parte de una obra en general, porque también, aparte del altar, hicimos un escudo anarquista, antichauvinista, que era todo un discurso acerca del Estado, ¿no? Una crítica al Estado, extractivista, predador, machista, todo. Fueron dos trabajos bien jodidos de hacer. Lo hicimos aquí, obviamente tomamos la responsabilidad de la autoría, María Galindo, yo, Danitza Luna y mi compañera Esther Argollo, ¿no? Lo discutimos colectivamente a nivel conceptual, a nivel estético, pero eso sí, todas las mujeres que estábamos aquí le pusimos mano. O sea, ese mural tenía la mano de todas, aunque sea una raya, una pincelada, lo que sea, porque era un trabajo que teníamos que hacerlo en tiempo récord. En el momento que estábamos haciendo muchas actividades y prácticamente teníamos 24 horas para hacerlo. Sí, fue un trabajo muy duro, fue un trabajo pero también muy pensado, y fueron alrededor de 18 horas de trabajo, así ininterrumpidas. Lo terminamos a la medianoche y al día siguiente iba a ser la inauguración. Nosotras íbamos a organizar una inauguración por nuestra parte y pasó todo lo que fue la censura aquí, pero más a nivel de fanatismo religioso, con la benevolencia de las instituciones, de los organizadores del CIAR, con la indiferencia del Ministerio de Culturas, con la indiferencia de las autoridades del museo. Entonces, incluso los medios publicaron más a nivel escándalo y a nivel de que era una reacción espontánea de la gente, que por eso era válido el acto de censura que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo no fue un acto de censura no violento, o sea, fue un acto de censura en el cual nuestra integridad, especialmente la de María, estuvo en riesgo, y nosotras políticamente maduras supimos cómo reaccionar y tratar de parar eso, porque hubiera sido mucho peor. Si ese día las cosas se hubieran tornado todavía más peligrosas, realmente, o sea, nuestra integridad estaba en riesgo en ese momento. Y nadie a nivel conceptual, a nivel ni de las academias, ni de la élite cultural aquí, salió a pronunciarse en contra del acto de censura. No, nosotras nunca pedimos que nuestro trabajo guste, no guste, no nos interesa ese tipo de respuesta, pese a que hubo mucha crítica y lo que sea de eso. No, pero sí, no hubo nadie que se plantó, ni siquiera el curador de la Bienal, que era Joaquín Sánchez en ese momento, ni Juan Carlos Valdivia, nadie. No, y sin embargo, como estrategia, después de lo que pasó y que incluso trataron de, digamos, de meter la censura como un acto de la gente, e incluso interpretar ese acto como la obra de arte, cual era completamente un absurdo, nosotros como estrategia sacamos un folder. O sea, agarramos la imagen del mural, la traspasamos a un objeto hermoso, a un folder que es útil, que es un objeto útil, con las imágenes primero del mural intacto afuera y con las imágenes de la censura adentro, ¿no? Y dijimos, lo vamos a vender, porque esto se puede volver un objeto hermoso, un objeto útil, incluso un objeto que nos sirve para nuestra autogestión, porque es un principio básico como un movimiento que tenemos, y como estrategia, ¿no? Para devolverles todo lo que nos habían hecho. Eso fue la primera vez. Y lo que pasó, la invitación del Centro Cultural Metropolitano de Quito fue obviamente aceptar una segunda versión del mural, que la planteamos mucho más compleja, sabiendo un poco en el espacio en el que estábamos, sabiendo un poco en el momento también, en el contexto en el que estábamos, y salió eso, ¿no? La muestra tenía que durar hasta octubre y obviamente hemos sufrido el acto de censura, como han visto, pero ha tenido otro tipo de respuesta y ha generado otro tipo de reacciones a nivel de la ciudad de Quito que nos parecen así muy ricas. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que nosotras tenemos como obras dentro de un montón de escenarios de arte,
Nosotras somos multifacéticas, ¿no? No es que nos dedicamos, no somos específicamente muralistas, o específicamente videastas, o específicamente grafiteras. Nosotras hemos combinado todo tipo de instrumentos dentro y fuera de los espacios de arte, que conste en acta, ¿no? Y nosotras no es que tenemos una fijación y solo producimos altares. Pero el origen real del altar blasfemo, milagroso altar blasfemo, donde el milagro es el significado que nosotras le podemos atribuir a las imágenes, es el que ha contado Danitza y no lo es también, porque tiene que ver con lo que representan los altares. Los altares están regados por toda América Latina, que bueno, es un continente que ha perdido el nombre porque no se llamaba América Latina. Están regados por toda América Latina y representan, uno, el poderío del colonialismo, porque no son altares pobres, son altares que muestran un poder económico, una fastuosidad de oro, de lujos y demás. Son altares que además de representar el poder colonial, son altares que representan una verdad absoluta incontestable. Son altares narrativos, o sea, son altares muy hermosos que te cuentan, que te catequizan. Y tú tienes que arrodillarte frente a esos altares y resignarte a asimilar esa historia como la tuya propia. Entonces, ese es el origen del milagroso altar blasfemo. Interpelar ese instrumento colonial utilizando su misma narrativa, pero poniendo el texto y la narración nosotras, ¿no? Entonces es un juego de deconstrucción muy interesante que lo hemos hecho muchas veces, pero no es lo único que hacemos, ¿no? Entonces, por supuesto que, ¿por qué es importante hacerlo? Primero porque nosotras somos parte de lo que es una corriente de descolonización y despatriarcalización, de ya mujeres creando, y yo personalmente soy la autora de la teoría de la despatriarcalización, donde yo propongo que la acción feminista subversiva es la capacidad de despatriarcalizar la sociedad, no la necesidad de pedir un derecho o incluirte como cuota biológica de un partido político. O sea, nosotras vamos en un sentido totalmente diferente. Entonces, segundo, la necesidad, además de esta corriente despatriarcalizadora de la sociedad, de la cual nosotras somos parte y protagonistas y somos quienes proponemos esto, está también el hecho de que todo el lenguaje cristiano, judeo-cristiano, no es un lenguaje exclusivamente religioso. Yo diría que es un lenguaje ideológico. ¿En qué sentido es ideológico? En el sentido de que está metido por la fuerza, con mucho castigo, con mucha culpabilización, con mucha carga misógina, por debajo de la piel de todos y todas nosotras. Es una especie de herencia ancestral. Por eso en el milagroso altar blasfemo de Quito, las dos figuras que circundan el altar son dos herejes torturados que vienen de las láminas de Huamampoma, porque es lo que se hacía con los herejes en las puertas de las iglesias para escarnio público. Entonces, contestar un lenguaje que está por debajo de nuestra piel, que es una herencia autoritaria, pero también ancestral, que es una verdad absoluta, es prácticamente imprescindible, ineludible. Es decir, no habría que preguntarse por qué lo hacemos, sino cómo es que no lo hacemos. Bueno, si es polémica o si es así, en cuanto al debate, a lo que ha surgido en los medios en Quito, la obra del milagroso altar blasfemo, yo creo que fundamentalmente el milagroso altar blasfemo es una obra liberadora, ¿no? Si entramos en la ola de la polémica, es entrar mucho en el juego de los medios de comunicación, de parte, contraparte, que estos tienen la razón, que la otra tiene razón, y al final nunca se llega a una conclusión. Claro, en teoría se le da al público la conclusión final, pero al mismo tiempo hacer eso también hace que al final nadie piense nada, ¿no? Todo quede neutral y no pase nada aquí. El milagroso altar blasfemo, yo pienso más que es una obra, como dice María, súper necesaria, súper fundamental, que es una cosa que deberíamos ya estarla haciendo
mucho más, o sea, desde mucho antes, y que es así, no sé si misioneramente, pero hay que seguirla haciendo. No hay que permitir que el acto de censura que ha sucedido en Quito quede como lo último, quede como la última palabra. Pero al mismo tiempo no hay que caer en la polémica, ni ponerlo al nivel de los curas, ni quedarnos en una respuesta solamente para ganarles a ellos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un trabajo necesario, es un trabajo liberador y tiene que ser también un trabajo potente. Tiene que ser una reapropiación de la voz propia, una reapropiación de la voz de las mujeres. Entonces, es por eso también que nos gusta, porque como feministas somos consecuentes en hacer esas cosas, ¿no? Tiene que ser una obra liberadora, porque obviamente por transmitirles, digamos, en la parte superior estaban las vírgenes y en la parte inferior estaban la utilización de los cuerpos masculinos, ¿no? Del Cristo, del Papa y del Cristo con penes y del Cristo pegado al Vaticano. Entonces, arriba tienes a las vírgenes, que por eso digo, el mural tiene un valor mucho más fuerte en el sentido de su significado que en el sentido del efecto que ha provocado. Arriba están unas vírgenes necesarias, no sé si contestatarias, pero hiper necesarias para las mujeres: la Virgen del Aborto, la Virgen Trans, la Virgen Pecadora, y faltaba la Virgen la Dolorosa del feminicidio. Son necesarias, hace falta imágenes a las cuales respondan a lo que estamos viviendo las mujeres, y no esos altares donde hay que ir a pedir prácticamente a llorar el dolor o a resignarnos ante el dolor de las injusticias sociales, ¿no? Y abajo es un toque, es un atrevimiento, podría decirlo así, de tocar el cuerpo masculino, del patriarca, del Cristo, de la iglesia, que es así, de Dios, que es hombre, de tocar el pene, que es sagrado, que es intocable, que es incuestionable, y que eso es lo que más les jode, ¿no? Porque allá mismo antes de la inauguración nos han propuesto tapar la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que eso, que lo que más les jodía del mural no era tanto esa reapropiación de las mujeres, de las cosas que necesitamos, sino les jodía que les tocábamos el pene a los tipos, ¿no? Que les jodía que le habíamos tocado el pene al Papa, a Cristo y a Dios. Así. Entonces, por eso el milagroso altar blasfemo es un milagro en ese aspecto, pero es liberador también por ese aspecto, ¿no? Que nos falta nuestra compañera Esther Argollo. El milagroso altar blasfemo es una obra colectiva. Nosotras reivindicamos la capacidad de trabajar colectivamente. Esther Argollo, Danitza Luna y María Galindo, las tres somos responsables. Ella no está acá simplemente porque está enfermita, como ya lo dijo antes Dani. Yo creo que la censura ha llegado lo más rápido que la han podido activar, porque nosotras fuimos testigos en Quito, ya que nuestro avión no salió cuando debía salir, por lo cual nos quedamos un día más. Nosotras fuimos al Centro Cultural Metropolitano y vimos que había euforia, ilusión, locura. La gente se retrataba, que sacame una foto con esta, escogía a su virgen preferida, se mataba de risa de las imágenes. Entonces se estaba dando un proceso muy sano, muy lindo, que es el que nosotras somos capaces de desatar. Esa es la fuerza de Mujeres Creando. Esa es la fuerza de nuestro trabajo, porque el altar blasfemo tenía además muchísima calidad en cuanto a su belleza, en cuanto al manejo de color, en cuanto a la ocupación de espacio. Era prácticamente un altar perfecto, ¿no? Dentro de las condiciones de producción. Entonces, la iglesia lo que quiere es sofocar el debate. La iglesia es la que ha generado un escándalo victimizándose cuando lo que ha hecho es un abuso de poder. Yo lo que les respondería a la Compañía de Jesús entera es que bajen de sus púlpitos y sus altares en la iglesia de la Compañía de Jesús, vayan hasta la entrada y antes de salir, a mano derecha, hay un gran cuadro que debe tener 3 metros de largo
por lo menos por 5 o 5 por 5. Es un cuadro bastante grande, que es el infierno. En el cuadro del infierno, de la salida de la Compañía de Jesús, colindante con el patio del Centro Cultural Metropolitano, está en la parte inferior, ocultando su cara en un charco de sangre, la deliciosa, que es la puta que está ahogándose en vergüenza. En el otro extremo, a la misma altura de ella, con todo el dorso desnudo, tetas al aire, está siendo devorada por el demonio la adúltera. Y completamente en la parte superior de ese mismo cuadro del infierno, están bailando desnudos en el fuego, siendo quemados, los sodomitas, ¿no? Los homosexuales. El resto de las figuras, la mayor parte están vestidas, aunque hay también otras figuras desnudas. Y los hombres protagonizan, yo te diría, pecados menores, el usurero, el chismoso, qué sé yo. Entonces, y no se puede rebatir ese lenguaje. Yo no pido que se queme ese infierno. Yo te diría que incluso ese infierno, yo hasta lo podría calificar de hermoso, porque es muy narrativo también. Muy narrativo. Pero es terrorífico. Y nos está lanzando un mensaje a las mujeres hace más de 500 años. Nosotras tenemos derecho de disputarles la concepción del mundo, la concepción de la belleza y la concepción de nuestra libertad. Es lo único que te diría. Bueno, sí, es inédito que el municipio de Quito haya elaborado una liberación de responsabilidad para ver la obra de Milagroso Altar Blasfemo, pero yo lo tomo más como un síntoma de que hicimos bien lo que hicimos, o sea, que hicimos bien nuestro trabajo. Porque obviamente la gente del museo, la gente del centro cultural ya había tomado precauciones con nuestro trabajo mucho cuando estaba en proceso y cuando se terminó. O sea, ya habían tomado precauciones, ya habían puesto todas las advertencias. Ya estaba, o sea, explícito que era una obra que podía herir sensibilidades y no sé qué. Pero, o sea, no conformándose con eso y por la potencia, por lo que también responder, porque hubo obviamente de parte de un concejal de Quito, es un pedido conservador, y por otro lado la conferencia episcopal, una manera de quedar bien con Dios y con el diablo, lo que yo les decía, ¿no? El municipio de Quito, o sea, primero no aceptando, que no acepta que ha permitido un acto de censura, pero por otro lado le da gusto a la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces lo que hace es hacerse ese documento para decir yo no me meto, yo me lavo las manos como Pilato, y prácticamente cometen el mismo acto de tirarnos al paredón, como lo hacen a los herejes, y decir, bueno, sepa, ¿no? Que la sociedad juzgue. Es inédito ese hecho, pero como te digo, es una señal de que la potencia del altar estaba certificada incluso. O sea, está tan certificada de que el hecho de que tú trates de sobreadvertir sobre un trabajo, es como tutelar el criterio de la gente. Tutelar, subestimar la inteligencia de la sociedad, subestimar la inteligencia del espectador y decirle, no, ¿sabes qué? Por ahí te hace daño, papito, por favor, así, ten cuidado. Es una actitud muy paternalista, muy vertical hacer eso. Es no confiar en el criterio, es no confiar y finalmente el Estado ecuatoriano es laico como el Estado boliviano. Y entonces, ¿para qué sirve ese nombre en la constitución de un país si no se aplica de verdad en sus instituciones culturales públicas? ¿Por qué no enseñan qué significa esa palabra en vez de estar todo el tiempo solventando los caprichos de una institución como la Iglesia, la Conferencia Episcopal, que lo único que hace, basta que simplemente exprese su malestar, cuando todas las mujeres podíamos expresar nuestro malestar por toda la misoginia histórica de la Iglesia Católica, pero basta que la Iglesia exprese su malestar por un mural y tengan que tomar todas las precauciones, ¿no? Es una actitud muy paternalista, muy vertical hacia la sociedad, muy subestimadora, y obviamente ha habido respuesta a ese nivel también, ¿no? Y también es un buen síntoma, ¿no? De que lo que lo hicimos ha llegado. La frase completa es: nuestro feminismo es más explosivo que la dinamita y más urgente que el pan de cada día.
Y yo quiero decir que nosotras no tenemos nada mejor que hacer, ¿ya? Ninguna opción. ¿Qué opción tiene la deliciosa que está escondiendo su cara en un charco de sangre? ¿Qué opción de vivir tiene? ¿Qué opción de vivir tiene una mujer que ha sido asesinada? Se le ha quitado la opción de vivir. En este momento la única opción de libertad de las mujeres a escala latinoamericana es rebelarnos. Esa es la única opción. No es que tú puedes rebelarte y luego no rebelarte. No. O vas a someterte a un orden que además lo sostienes tú a costa de tu felicidad, o vas a cambiar todo ese orden que está sobre tus espaldas. Entonces nosotras, no sé si hay mujeres que no se han dado cuenta, pero no tenemos otra opción. No es opcional, no es quiero o no quiero. Entonces, una vez que te das cuenta que la ruptura es la única posibilidad de ser, no ya de ser feliz, sino la ruptura es la única posibilidad de ser, ¿te das cuenta de eso? Entonces el segundo paso es darte cuenta que esa ruptura no es un acto individual, sino que es un acto colectivo. Y tercero, que esa ruptura como acto colectivo tiene que ser significativa. Necesitas llegar a las mujeres, necesitas llegar a la sociedad. Y por lo tanto, para que esa ruptura colectiva sea efectiva, hay que pensar muy bien los lenguajes, hay que pensar muy bien las prácticas. Y entonces nosotras hemos concebido un feminismo que no es un feminismo como muchos feminismos en América Latina, donde las mujeres se reúnen cada 15 días para tomar un café y charlar. Nosotras hacemos un feminismo cotidiano. Nosotras hemos construido unas metodologías feministas donde nuestro feminismo es un feminismo de cada día, es un feminismo de la autogestión, es un feminismo de la cotidianidad. Por eso con Danitza nos podemos entender con la mirada y nos podemos querer profundamente porque nos hemos visto en muchas situaciones. No es que nos reunimos para el altar, nos reunimos para muchas cosas. Y luego entonces sale el altar y salen muchas cosas más. El feminismo es una propuesta de subversión política y la subversión se hace desde la vida cotidiana. Y yo quisiera decir algo más. Yo creo que Rosa Martínez, que fue quien nos invitó, lo hizo con mucho respeto y quedó abrumada por la obra, quedó conmovida por la obra. Ella nunca, yo sentí que ella se dio cuenta de la magnitud de la obra el momento en que la obra estaba terminada. Creo que hay un momento en que se asustó. Quiero manifestar también nuestra solidaridad con Pilar Martínez, porque han pedido Pilar Estrada, porque han pedido su cargo, han pedido su cabeza. Yo la he visto en unos niveles de estrés y de tensión muy grandes, con mucha convicción también. Pero quiero también pedirles tanto a Rosa Martínez como a Pilar Estrada consecuencia. Nosotras hemos pedido que se coloque un cartel en la planta baja del Centro Cultural Metropolitano que diga que nuestra obra ha sido censurada. La censura no recae sobre María Galindo, sobre Danitza Luna o sobre Mujeres Creando. La censura está recayendo sobre la muestra La intimidad es política y no hay quien se pueda hacer a un ladito, sobre el Centro Cultural Metropolitano y sobre Pilar Estrada, y sobre el conjunto de las mujeres ecuatorianas. Por eso también agradezco a la Marcha de las Putas que lo entendió. Y entonces, o a la lesbo batucada feminista, o a mucha gente que se ha manifestado, Churo Comunicaciones, porque se dan cuenta que la censura no es ahora contra nosotras, la censura es para obligarnos a retroceder a ti y a mí. No solo a mí, a todas nosotras. Entonces, en ese sentido, nosotras hemos pedido este cartel para que se visibilice y se explicite ese acto de censura y se lo pueda poner en el lugar que le corresponde al alcalde, al secretario de Cultura y a quien se ha hecho cómplice de ese acto de censura.